Capítulo 6. Contracción del músculo esquelético. Aproximadamente el 40% del cuerpo es músculo esquelético, y tal vez otro 10% es músculo liso y cardíaco. Muchos de los principios de la contracción se aplican a los tres tipos de músculo. En este capítulo se estudia la función del músculo esquelético. Las funciones del músculo liso se analizan en el capítulo 8 y el músculo cardíaco se analiza en el capítulo 9. Anatomía fisiológica del músculo esquelético. Fibras del músculo esquelético. Figura 6.1 ilustra la organización del músculo esquelético. En la mayor parte de los músculos esqueléticos las fibras se extienden a lo largo de toda la longitud del músculo. Cada fibra está inervada solo por una terminación nerviosa. Las miofibrillas están formadas por filamentos de actina y miosina. Cada fibra muscular contiene de cientos a miles de miofibrillas y, a su vez, cada miofibrilla, figura 6.1d, está formada por aproximadamente 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina adyacentes entre sí. Estos filamentos son grandes moléculas proteicas polimerizadas responsables de la contracción muscular. En la figura 6.1 los filamentos gruesos son miosina y los delgados, actina, con las siguientes características: bandas claras y oscuras. Los filamentos de miosina y de actina se interdigitan parcialmente y, así, hacen que las miofibrillas tengan bandas alternas claras y oscuras. Las bandas claras contienen solo filamentos de actina y se denominan bandas 1. Las bandas oscuras, llamadas bandas A, contienen filamentos de miosina así como los extremos de los filamentos de actina. La longitud de la banda es la longitud del filamento de miosina. Puentes cruzados. Las pequeñas proyecciones que se originan en los lados de los filamentos de miosina son puentes cruzados. Protruyen desde las superficies de los filamentos de miosina en toda su longitud, excepto en el centro. La interacción entre estos puentes cruzados y los filamentos de actina produce la contracción. Disco Z. Los extremos de los filamentos de actina están unidos a los discos Z, figura 6.1e. El disco Z pasa a través de las miofibrillas y de unas a otras, uniéndolas y alineándolas a lo largo de la fibra muscular. Por tanto, toda la fibra muscular tiene bandas claras y oscuras, dando al músculo esquelético y cardíaco un aspecto estriado. Sarcómero. La porción de la miofibrilla que está entre dos discos Z sucesivos se denomina sarcómero. En reposo, los filamentos de actina se superponen a los de miosina, lográndose una interdigitación óptima en el músculo esquelético y algo menor en el músculo cardíaco. Mecanismo general de la contracción muscular. El inicio y la ejecución de la contracción muscular se producen en las siguientes etapas secuenciales. 1. Un potencial de acción viaja a lo largo de una fibra motora hasta sus terminales sobre las fibras musculares y cada terminal nerviosa segrega una pequeña cantidad de la sustancia neurotransmisora acetilcolina. 2. La acetilcolina actúa en una zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales de cationes activados por acetilcolina, lo que permite, principalmente a los iones de sodio pero también a los iones de calcio, entrar en la fibra muscular causando una despolarización local. Que, a su vez, provoca la apertura de los canales de sodio activados por voltaje, lo que produce un potencial de acción. 3. El potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular, haciendo que el retículo sarcoplásmico libere iones calcio en las miofibrillas que se han almacenado en el interior de este retículo. 4. Los iones calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina, haciendo que se deslicen unos sobre otros, lo que constituye el proceso contráctil. 5. Después de una fracción de segundo los iones calcio son bombeados de nuevo hacia el retículo sarcoplásmico, donde permanecen almacenados hasta que llega un nuevo potencial de acción muscular. Esta retirada de los iones calcio desde las miofibrillas hace que cese la contracción muscular. Mecanismo molecular de la contracción muscular. La contracción muscular se produce por un mecanismo de deslizamiento de los filamentos. Las fuerzas mecánicas que se generan por la interacción de los puentes cruzados de miosina con los filamentos de actina hacen que estos últimos se deslicen hacia adentro entre los filamentos de miosina. En condiciones de reposo, estas fuerzas están inactivas, pero cuando un potencial de acción viaja a lo largo de la fibra muscular hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones calcio que activan las fuerzas de atracción entre los filamentos de miosina y de actina y comienza la contracción. El filamento de miosina está compuesto por múltiples moléculas de miosina. Las colas de las moléculas de miosina se agrupan entre sí para formar el cuerpo del filamento,
mientras que las cabezas y parte de cada molécula de miosina cuelgan por fuera de los lados del cuerpo, formando un brazo que separa la cabeza del cuerpo. Los brazos y las cabezas que protruyen se denominan puentes cruzados. Una característica importante de la cabeza de la miosina es que actúa como una enzima adenosina trifosfatasa, ATPasa, lo que le permite escindir el trifosfato de adenosina, ATP, para aportar energía al proceso de la contracción. Los filamentos de actina están formados por actina, tropomiosina y troponina. Cada uno de los filamentos de actina tiene una longitud de aproximadamente 1 metro. Las bases de los filamentos de actina se anclan fuertemente en los discos Z mientras que los extremos protruyen en ambas direcciones dentro de los sarcómeros adyacentes para situarse en los espacios que hay entre las moléculas de miosina. Interacción de un filamento de miosina, dos filamentos de actina y los iones calcio para producir la contracción. El filamento de actina se inhibe por el complejo troponina-tropomiosina, la activación se estimula por los iones calcio. Inhibición del complejo troponina-tropomiosina. Los puntos activos del filamento de actina normal del músculo relajado son inhibidos o cubiertos físicamente por el complejo troponina-tropomiosina. En consecuencia, estos puntos no se pueden unir a las cabezas de los filamentos de miosina para producir la contracción hasta que se inhiba a su vez el efecto inhibidor del complejo troponina-tropomiosina. Activación por los iones calcio. El efecto inhibidor del complejo troponina-tropomiosina sobre los filamentos de actina se inhibe por la presencia de iones calcio. Los iones calcio se combinan con la troponina C, provocando que el complejo de troponina tire de la molécula de tropomiosina. Esto, descubre, los puntos activos de la actina, permitiendo que se produzca la contracción. La teoría de la cremallera puede explicar cómo interactúan el filamento de actina activado y los puentes cruzados de miosina para provocar la contracción. Cuando una cabeza se une a un punto activo, la cabeza se desplaza automáticamente hacia el brazo y arrastra con ella al filamento de actina. Este desplazamiento de la cabeza se denomina golpe activo. Inmediatamente después del desplazamiento, la cabeza se separa automáticamente del punto activo. A continuación, la cabeza recupera su dirección extendida. En esta posición, se combina con un nuevo punto activo que está más abajo, a lo largo del filamento de actina. Así, las cabezas de los puentes cruzados se curvan hacia atrás y hacia adelante y, paso a paso, recorren el filamento de actina, desplazando los extremos de los filamentos de actina hacia el centro del filamento de miosina. El efecto de la cantidad de superposición de los filamentos de actina y miosina determina la tensión desarrollada por el músculo en contracción. La potencia de la contracción es máxima cuando la superposición entre los filamentos de actina y los puentes cruzados de los filamentos de miosina también es máxima. El músculo no puede desarrollar su fuerza cuando la longitud del sarcómero es muy alta, ya que no existe superposición entre los filamentos de actina y miosina. La tensión aumenta progresivamente a medida que el sarcómero se acorta y los filamentos de actina y miosina comienzan a superponerse. La tensión máxima se mantiene cuando la longitud del sarcómero es de 2 micras, porque el filamento de actina ha interaccionado con todos los puentes cruzados del filamento de miosina. Con un nuevo acortamiento, los extremos de los dos filamentos de actina comienzan a superponerse, además de la superposición de los filamentos de miosina, reduciendo la tensión muscular. Cuando la longitud del sarcómero disminuye hasta 1,65 micras, los dos discos Z del sarcómero se encuentran apoyados en los extremos de los filamentos de miosina y la fuerza de la contracción disminuye con rapidez. Energética de la contracción muscular. La contracción muscular requiere ATP para realizar tres funciones principales. La mayor parte del ATP se emplea para activar el mecanismo de cremallera de la contracción muscular. Para bombear iones calcio hacia el interior del retículo sarcoplásmico después de que haya finalizado la contracción. Los iones de sodio y potasio se bombean a través de la membrana de la fibra muscular para mantener un entorno iónico adecuado para la propagación de los potenciales de acción. La energía para la contracción muscular procede de tres fuentes principales. La contracción de ATP en la fibra muscular es suficiente para mantener la contracción completa solo durante 1 a 2 segundos. El ATP se escinde para formar difosfato de adenosina, ADP, y el ADP se vuelve a fosforilar para formar nuevo ATP. Hay varias fuentes de energía para esta nueva fosforilación. La fosfocreatina contiene un enlace fosfato de alta energía similar a los enlaces del ATP, pero contiene más energía libre. La energía que se libera de este enlace produce a su vez el enlace de un nuevo ion fosfato al ADP para reconstituir el ATP.
La energía combinada del ATP y de la fosfocreatina almacenados en el músculo es capaz de producir una contracción muscular máxima solo durante 5 a 8 segundos. La escisión enzimática rápida del glucógeno en ácido pirúvico y ácido láctico libera energía que se utiliza para convertir el ADP en ATP. Las reacciones glucolíticas se pueden producir en ausencia de oxígeno. La velocidad de formación de ATP por el proceso glucolítico es aproximadamente 2,5 veces más rápida que la formación de ATP en respuesta a la reacción de los nutrientes celulares con el oxígeno. La glucólisis sola puede mantener una contracción muscular máxima solo durante aproximadamente un minuto. El metabolismo oxidativo se produce cuando el oxígeno se combina con diversos nutrientes celulares para liberar ATP. Más del 95% de toda la energía que utilizan los músculos para la contracción sostenida a largo plazo procede de esta fuente. Los nutrientes que se consumen son hidratos de carbono, grasas y proteínas. Características de la contracción de todo el músculo. Las contracciones isométricas no acortan el músculo, al contrario que las contracciones isotónicas. La contracción isométrica se produce cuando el músculo no se acorta durante la contracción. Las contracciones isométricas verdaderas no pueden generarse en el cuerpo intacto, ya que los denominados componentes elásticos en serie se estiran durante la contracción, permitiendo un pequeño acortamiento del músculo. Dichos elementos elásticos son los tendones, las terminaciones del sarcolema de las fibras musculares y, quizás, los brazos de los puentes cruzados de miosina. La contracción isotónica se produce cuando el músculo se acorta, pero la tensión permanece constante. Las características de la contracción isotónica dependen de la carga contra la que el músculo se contrae, además de la inercia de la carga. Las fibras rápidas están adaptadas para las contracciones musculares potentes, mientras que las lentas están adaptadas para la actividad muscular prolongada. Cada músculo está compuesto por una mezcla de las denominadas fibras musculares rápidas y lentas, con otras fibras intermedias entre estos dos extremos. No obstante, un músculo dado puede tener fibras musculares predominantemente rápidas, por ejemplo el tibial anterior, mientras que otros pueden tener fibras predominantemente lentas, por ejemplo, el sóleo. Las fibras lentas, tipo I, músculo rojo, son 1. Más pequeñas. 2. Tienen capilares más extensos y un número muy elevado de mitocondrias para mantener niveles elevados de metabolismo oxidativo, y 3. Contienen grandes cantidades de mioglobina, lo que da al músculo lento un aspecto rojizo y el nombre de músculo rojo. El déficit de mioglobina roja en el músculo rápido le da el nombre de músculo blanco. Las fibras rápidas, tipo 2, músculo blanco, son 1. Fibras grandes para obtener una gran fuerza de contracción, 2. Tienen un retículo sarcoplásmico extenso para una liberación rápida de iones calcio. 3. Tienen grandes cantidades de enzimas glucolíticas para la liberación rápida de energía por el proceso glucolítico, y 4. Tienen una vascularización menos extensa y menos mitocondrias porque el metabolismo oxidativo es secundario. Mecánica de la contracción del músculo esquelético. La sumación de fuerzas es la adición de los espasmos individuales para aumentar la intensidad de la contracción muscular global. La sumación se produce de dos maneras. Sumación de fibras múltiples. Cuando el sistema nervioso central envía una señal débil para contraer un músculo, las unidades motoras del músculo que contienen las fibras motoras más pequeñas y en menor número se estimulan con preferencia a las unidades motoras de mayor tamaño. Después, a medida que aumenta la intensidad de la señal, también se empiezan a excitar unidades motoras cada vez mayores, de modo que las unidades motoras de mayor tamaño tienen con frecuencia una fuerza contráctil hasta 50 veces mayor que las unidades más pequeñas. Sumación de frecuencia y tetanización. A medida que aumenta la frecuencia de las contracciones musculares, se llega a un punto en el que cada nueva contracción se produce antes de que haya finalizado la anterior. En consecuencia, la segunda contracción se suma parcialmente a la primera, de modo que la fuerza total de la contracción aumenta progresivamente al aumentar la frecuencia. Cuando la frecuencia alcanza un nivel crítico, las contracciones sucesivas se fusionan entre sí y la contracción aparenta ser completamente suave. Esto se denomina tetanización. La hipertrofia muscular es el aumento de la masa total de un músculo. La atrofia muscular es el descenso de la masa. La hipertrofia muscular se debe a un aumento del número de filamentos de actina y miosina en cada fibra muscular. Cuando el número de las proteínas contráctiles aumenta hasta un nivel suficiente, las miofibrillas se dividen en el interior de cada fibra muscular para formar nuevas miofibrillas. Es,
Principalmente, este gran incremento en el número de miofibrillas adicional es el que provoca la hipertrofia muscular, si bien, en condiciones especiales, también puede aumentar el número total de fibras musculares. Atrofia muscular. Cuando un músculo no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, la velocidad de degradación de las proteínas contráctiles es mucho más rápida que la velocidad de sustitución, por tanto, se produce atrofia muscular. La atrofia comienza casi inmediatamente cuando un músculo pierde su inervación, ya que deja de recibir las señales contráctiles que son necesarias para mantener el tamaño normal del músculo.